Dios dice así en el nombre del Señor. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naamá, amonita, e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la palabra que hemos leído. Y ahora, Señor, ponemos esta predicación en tus manos para que tú puedas llegar a los corazones a través de ella. Bendice a los jóvenes, tócales, y a nosotros como padres también enséñanos, danos consejos para saberlos decir, saberlos aplicar a nuestros hijos. En esta hora nos ponemos en tus manos y que tu nombre sea glorificado, que nuestras vidas sean bendecidas y edificadas. Y si hay alguien que todavía no ha sido convertido, no ha sido salvado, que en esta hora, Señor, tu palabra le convierta en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Vamos a estudiar la palabra de Dios. El tema del cual vamos a hablar se llama Roboam, el rey necio. Roboam fue el cuarto rey de la nación de Israel. El primer rey fue Saúl, después vino David, después vino Salomón, y Roboam fue el cuarto rey. Y tristemente podemos decir que Roboam fue un rey necio. ¿Por qué afirmamos, por qué decimos que Roboam fue un rey necio cuando su padre había sido el hombre más sabio de la tierra? Cuando su padre se caracterizó por ser un hombre sabio, con una sabiduría que nadie ha superado salvo nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué, hermanos, Roboam fue un rey necio? ¿Por qué él tuvo que ser necio si su padre era un hombre sabio? Y vamos a ver, pues, yo encontré 3 cosas por las cuales Roboam fue un rey necio. La primera de ellas es que Roboam siguió los malos consejos. Yo creo que si alguien necesita de un buen consejo, es el joven, es la señorita. Los jóvenes necesitan tener buenos consejos. Pero tristemente, hermanos, vemos que en el mundo hay personas que dan malos consejos. Por eso dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice el Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea que así como hay buenos consejos, también hay malos consejos. Y hermanos, si nosotros como padres no tenemos el cuidado de aconsejar, de instruir a los jóvenes, de enseñarle a los adolescentes, porque muchas veces los hijos, los jóvenes, los adolescentes vienen a nosotros y dicen, oiga papá, mira, me está pasando esto, y a veces decimos, no tengo tiempo, pregúntale a tu mamá. O mira papá, en la escuela hablaron acerca de la sexualidad, y bueno, como son temas que tal vez a nosotros o a algunos de nosotros le asuste, dice, no, pues es que en mis tiempos no se hablaba de eso. Pero si nosotros no enseñamos todas esas cosas, hermanos, si no damos un consejo adecuado, allá en el mundo les van a dar un consejo, pero se los van a dar torcido, se los van a dar con morbo, se los van a dar con malicia. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de tener el cuidado de dar buenos consejos, porque los jóvenes necesitan un buen consejo. Y Roboam, tristemente, como dije, fue necio porque él siguió malos consejos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, capítulo 10. El versículo 6 y 7, segundo de Crónicas 10, 6 y 7 dice: entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y le dijo:
¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. La Biblia dice que el pueblo se juntó y vino con Roboam y le dijeron: mira, tu padre agravó cargas sobre nosotros. Tu padre nos puso muchas cargas, aunque el pueblo estaba siendo ingrato, hermanos, porque como vimos en el estudio pasado, cuando Salomón gobernaba, el pueblo tenía paz, el pueblo tenía abundancia, el pueblo tenía riqueza, el pueblo tenía prosperidad. El pueblo era dichoso porque tenían un buen gobernante como lo era Salomón. Pero el pueblo ya se le había olvidado eso y vienen con Roboam. Y le dicen: mira, tu padre nos puso estas cargas y queremos saber, o queremos que nos quites estas cargas. Entonces Roboam les dijo: miren, vengan de aquí a 3 días y les voy a dar la respuesta. Entonces Roboam hizo algo bueno. Dice que fue con los ancianos que habían sido consejeros de su padre. Eran gente sabia, eran gente temerosa de Dios, eran gente que sabía dar un buen consejo, y le dijeron: miren, esto me dijo el pueblo, ¿qué me dicen ustedes? Y los ancianos le dijeron: mira, escucha al pueblo, quítales cargas. Si tú les quitas las cargas al pueblo, te los vas a ganar, y el pueblo te va a amar, y tu reino va a ser afirmado. Entonces, hermanos, es lo que tenemos que hacer los jóvenes. ¿A quién tenemos que ir? ¿A quién tienen que ir los jóvenes cuando tengan un problema, cuando necesiten un consejo? ¿Con quién tienen que ir, hermanos? Tienen que ir con los ancianos, en especial con los ancianos de la iglesia, con los pastores, con los maestros de la iglesia, con los hermanos de la iglesia que ya son ancianos. ¿Por qué? Porque una persona adulta va a poder aconsejar a un joven, porque ya vivió la vida, ya tiene la experiencia y aparte tiene el conocimiento de Dios, y le va a dar un consejo adecuado al joven. Esto hizo Roboam. ¿Pero qué hizo Roboam cuando escuchó el consejo de los ancianos? Dijo, como que no le gustó muy bien eso, sino que fue a consultar a los muchachos. Vamos a ver lo que dice 2 de Crónicas 10, 8 al 10. Mas él, dejando el consejo de los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Los jóvenes le dijeron: mira, no les hagas caso, tú eres el rey, y diles que tú les vas a poner más cargas. Dile que tú los vas a castigar si no obedecen. Diles que tú los vas a maltratar porque tú eres el rey. ¿Y Roboam le gustó el consejo de quién? ¿De los ancianos o de los jóvenes? De los jóvenes. Muchas veces, hermanos, hay matrimonios jóvenes, o hay ocasiones, ¿verdad? Por ejemplo, que un matrimonio joven empieza a tener problemas. Y cuando va con un hermano, el creyente en Dios, ¿qué le va a decir? Mira, ponte a orar. Mira, busca a Dios. Mira, no dejes a tu marido si es mujer, y si es hombre, no dejes a tu mujer. Mira, ¿dónde te vas a encontrar una mujer como tu esposa? Cuídala, no la maltrates, apóyala. Es un consejo sabio. Pero si van con un muchacho que no tiene experiencia, si van con uno del mundo, ¿qué les va a decir? Déjala, ¿qué la estás aguantando? Búscate otra, tantas mujeres que hay en el mundo. Y si es hombre, y si es mujer, perdón, mira, deja ese hombre, mira, pues tú que le estás aguantando a ese hombre, o viceversa, ¿verdad? Ese es un mal consejo. Pero tristemente, hermanos, la juventud es lo que sigue los malos consejos.
O igual, ¿verdad? Si es una señorita y le dice a una hermana, oye hermana, fíjese que mi mamá no me deja ir al baile, no me deja ir al cine. Mira, muchacha, pues es que debes hacer eso, ten cuidado con esto, no vayas, a Dios no le agrada. Eso le va a decir una persona cristiana. Pero si es una del mundo, ¿qué le va a decir? Ah, salte de tu casa. ¿Qué le estás aguantando a tu mamá? ¿Qué le estás aguantando a tu papá? Ellos porque ya están viejitos. Ellos porque ya vivieron la vida. Tú tienes derecho a divertirte, tú tienes derecho a ser feliz. Mira, escápate, vámonos a tal lugar. Mira, vámonos, va a estar bien bueno. No, es que no me deja mi mamá. No le hagas caso, mira, escápate o esto o aquello. Esos son los malos consejos. Y hermanos, tristemente, por un rato de diversión, muchas personas terminan en un accidente. Muchas personas pierden su salvación. Muchas personas hasta mueren. ¿Qué estaban haciendo, hermanos, los parisinos que fueron pues asesinados? Estaban en una discoteca, estaban bailando, estaban cantando. Bueno, es el gusto del mundo, pues, pero si hubieran estado en su casa, tal vez no les hubiera pasado eso, hermanos. Porque hay veces que hay males que son buscados, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor, hermanos, que el consejo de los ancianos y más de los que temen a Dios? Si tú eres joven, busca un consejo con una persona espiritual. Igualmente, a veces que los jóvenes o las jovencitas dicen, no, oye, fíjate que esta persona me anda hablando, quiere que sea su novia, si es mujer. Y si es una cristiana, le va a decir, mira, la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Mira, mejor ponte a orar, Dios te va a dar un buen esposo, te va a dar un esposo cristiano. Mira, ese muchacho no te conviene. Ese es un buen consejo. Pero uno del mundo, ¿qué le va a decir? No, mira, está bien guapo. Es cierto, es un poquito borracho, es un poquito fumador, pero ya se le va a quitar. Invítalo al templo y va a cambiar. Tú lo vas a cambiar. Nosotros lo vamos a cambiar, hermanos. No, solamente Dios puede cambiar al hombre. Tú no lo puedes cambiar. Solamente el Señor puede convertir a una persona. Entonces vean la diferencia de los consejos. Y tristemente Roboam dejó el buen consejo de los ancianos, de los viejitos, por así decirlo, ¿verdad? Es que ya están viejitos, ellos no saben. Y siguió el consejo de los jóvenes. Pero a causa de esto, hermanos, dice la palabra del Señor que el rey Roboam perdió, hermanos, la gran parte de su reino. Todo el pueblo le dio las espaldas. Todo el pueblo le dejó, solamente se quedó de las 12 tribus que componían la nación, solamente se quedó con una tribu y media. Todos los demás se fueron siguiendo a otro rey, nombraron otro rey y él se quedó, hermanos, con unos poquitos. ¿Por qué? Por seguir un mal consejo. Eso pasa cuando nosotros seguimos malos consejos, lo perdemos todo, hermanos. En un momento podemos perder todo por no hacer caso a los buenos consejos. Tristemente después, tanto hombres como mujeres lloran y dicen, ¿por qué no le hice caso a mi papá? ¿Por qué no le hice caso a mi mamá? ¿Por qué no obedecí? Recuerdo, ¿verdad? Una hermana me decía, ¿sabe qué, hermano? Dice, un día, dice, cuando yo era joven, llevé a mi novio al templo y le dije, pastor, le presento a mi novio. Y le dijo, oye, fulana, dice, pero si a él yo no lo conozco. Y le dijo la muchacha, pero yo sí lo conozco, pastor, yo sí lo conozco. Y bueno, hermano, se casó con él. Al paso de los años, el marido se buscó a otra mujer, la dejó endeudada, la dejó enferma, la abandonó. Y ella me decía, ella misma me testificaba y me decía, hermano, yo decía que conocía a mi marido, pero ahora me doy cuenta que yo no lo conocía verdaderamente como él era. Y así es, hermanos. Y ella dice, si yo le hubiera hecho caso al pastor, pero le tuve en poco su consejo. Y vamos a ver lo que dice Segundo de Crónicas
10:19 dice de la siguiente manera: así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Todos abandonaron al rey Roboam. ¿Por qué? Porque fue un rey necio, un rey que no siguió el buen consejo, él siguió los malos consejos. En segundo lugar, hermanos, el rey Roboam fue un rey necio porque fue un joven pusilánime. ¿Qué quiere decir pusilánime? Pusilánime quiere decir falto de ánimo y valor para soportar las desgracias o hacer frente a grandes empresas. Roboam fue un joven pusilánime. Roboam fue un joven que le faltaba valor. Roboam fue un joven que no era capaz de estar al frente de una gran empresa como era el reino de Israel. Le faltaba carácter, le faltaba fuerza, le faltaba poder, le faltaba sabiduría. Era un joven débil, era un joven pusilánime en su carácter, y por eso fue un rey necio. Hermanos, ahora, ¿pero por qué digo que Roboam fue un joven pusilánime? ¿Saben por qué? Porque su madre fue una mujer que no era creyente. Fue una mujer que lo sobreprotegía. Fue una mujer que siempre lo tenía bien consentido. Era de esas madres que no lo disciplinaban. Era de esas madres que no lo ponían a trabajar. Y por eso él creció con un carácter débil. Por eso él creció con un carácter que no era capaz de afrontar los problemas de la vida, hermanos. Él siempre se escondía tras las faldas de su madre. Siempre su madre era la que le resolvía todos sus problemas. Y él fue un hombre débil de carácter, hermanos. Él fue un hombre débil de carácter. Vamos a leer lo que dice segundo de Crónicas, capítulo 13, versículo 7. Segundo de Crónicas 13, 7 dice: y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime. ¿Y qué cosa? Y no se defendió de ellos. Los jóvenes lo cercaron, influyeron en él en una manera negativa, influyeron en su vida, hermanos. Y él no pudo contra ellos, no se defendía. Hacía lo que ellos le decían, porque era joven, porque era débil. Se dejaba influir por los demás, hermanos, y tristemente pudieron más aquellos. Él quiso quedar más con sus amigos, más bien con sus amigos que con Dios. La Biblia dice la palabra de Dios, que cuando estamos con la gente del mundo, dice, tú no te conviertas a ellos, sino ellos se deben de convertir a ti. ¿Qué quiere decir eso? Que los del mundo no te ganen a ti, no te jalen hacia las cosas del mundo, no te lleven a los bailes, a tomar los placeres, no, sino que tú los traigas a ellos aquí a la casa de Dios. Pero Roboam no era así, hermanos. Roboam se dejaba influir por los demás. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros como padres, dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Dice, si lo castigas con vara, no lo vas a matar, pero se va a corregir. ¿Saben por qué? Dice, porque la necedad está ligada a los muchachos. ¿Qué muchacho no es rebelde? ¿Qué muchacho no es respondón? Dice, pero la vara de corrección lo apartará de su necedad. Dice, castígalo con vara y no lo vas a matar. Le va a doler y tal vez te va a doler, pero corrige a tu hijo, porque dice la Biblia, ¿qué padre es aquel que no corrige a sus hijos?
Es que hoy dicen, no, es que no corrijas a tu hijo, porque si corriges a tu hijo va a crecer, ¿verdad? Con resentimientos, va a crecer, pues, pobrecito, lo vas a poner mal de su mente. No es cierto, hermanos. ¿A cuántos de nosotros nos corrigieron cuando éramos niños? ¿A cuántos de nosotros nos dieron nuestros azotes? ¿Y a poco, hermanos, estamos traumados por eso? No, al contrario. Eso nos hizo, hermanos, gente de bien. Eso nos evitó, hermanos, cuando a veces agarrábamos cosas que no, nos azotaron y se nos quitó. Decíamos alguna mala palabra y nos dieron en la boca, hermanos, y se nos quitó la costumbre, la mala costumbre. ¿Por qué, hermanos? Porque la corrección es buena. La Biblia dice que el que no corrige a su hijo, no lo ama. El que no lo disciplina, no lo ama. Y tal vez usted diga, es que mi hija es muy pequeñita. Hermanos, desde pequeños tenemos que corregirlos. Porque ya cuando tengan 15 años, ¿los vamos a corregir? No, ya no. Ya se nos pasó el tiempo. Tiene que ser cuando están pequeños. Hermanos, y tristemente a Roboam no lo corrigieron. No lo corrigieron. Su madre, aunque su padre fue el rey Salomón, pero Salomón tristemente, hermanos, tuvo tantas mujeres. La Biblia dice que tuvo 1000 mujeres. Bueno, dice que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Imagínense tantas mujeres, ¿para qué? ¿Ustedes creen que iba a estar ocupándose en Roboam? No. Tenía tantos hijos, tenía tantas esposas que no tenía tiempo Salomón. Por eso Roboam, hermanos, creció así, de débil. ¿Por qué? Porque todo le daba a su mamá. Nada se ganaba a él, todo le daban, todo lo que quería le daban, lo consentían, hermanos. Y él, Roboam, quería quedar bien con los amigos siempre, aunque quedara mal con Dios. Por eso fue un rey necio. Primero, porque siguió los malos consejos. Segundo, porque fue un joven pusilánime, un joven débil. Y tercero, hermanos, porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. No dispuso su corazón para buscar a Dios. Lo peor que puede hacer un joven es no buscar a Dios. No buscar al Señor con todo su corazón. Vamos a leer lo que dice Segundo de Crónicas 12. Segunda de Crónicas 12, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama, amonita, o sea que no era judía, no era creyente, no era temerosa de Dios, era una mujer pagana. Esa fue la mamá de Roboam. Versículo 14. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Siempre, hermanos, en el libro de las Crónicas y en los libros de los reinos se resumen en estas palabras: buscó a Jehová o no buscó a Jehová. David buscó a Jehová, Salomón buscó a Jehová, pero el rey Roboam, dice la palabra de Dios, que él no buscó a Jehová cuando él era joven. Y hermanos, miren, fíjense que Roboam, a él no le faltaba nada. Y saben, hermanos, cuando Dios fortaleció su reino, cuando Dios prosperó su reino, fue cuando él dejó a Dios. Miren, vamos a leer lo que dice Segundo de Crónicas 12:1. Dice: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo, fíjense bien, y todo Israel con él. Qué triste, hermanos. Cuando Roboam estaba apenas creciendo, él buscó un poco a Dios. Pero cuando una vez que su reino había sido consolidado, había sido afirmado, entonces dice la palabra de Dios que cuando todo le iba bien, ¿qué hizo Roboam, hermanos? Dejó la palabra de Jehová. Qué triste, hermanos. Hay veces que cuando estamos en el problema buscamos a Dios.
Cuando estamos en la necesidad buscamos a Dios. Cuando estamos en la enfermedad buscamos a Dios. Pero cuando las cosas se comienzan a componer, cuando ya estamos sanos, cuando ya salimos del problema, cuando ya salimos de la necesidad, tristemente, ¿qué hace el hombre, hermanos? Deja la palabra de Dios, deja el camino de Dios, porque dice, ya estoy bien, ya estoy sano. Y tal vez cuando estaba en el problema le dijo, Señor, te voy a servir, si tú me ayudas, si tú resuelves este problema, si tú me sanas, si tú me contestas, te voy a servir. Pero cuando el hombre, hermanos, ya tiene la contestación, se olvida de la palabra de Jehová. Eso le pasó a Roboam. Ya que estaba prosperando, se olvidó de Dios. Y lo malo, hermanos, que dice que todo el pueblo también dejó la palabra de Jehová. Porque esto pasa, hermanos. Fíjense, si el padre de familia busca a Dios, ¿qué hacen los hijos? Buscan a Dios. Porque siempre hay una cabeza que motiva a la familia. Siempre hay un pueblo que va empujando a los demás. Siempre hay una persona que va motivando a los demás. Y cuando alguien está desanimado, no, vámonos al culto. Y mira, vámonos y arréglate y vámonos. Pero si la cabeza, hermano, se aleja, pues todos los demás se van a alejar. Eso pasó con Roboam. Él como rey tenía que poner el ejemplo, pero él fue el primero que se apartó de Dios, y también todo el pueblo se apartó de Dios. Hermana, si usted se aleja de Dios, póngase a pensar que también su familia se va a alejar de Dios. Hermanos que estamos aquí, si nosotros nos apartamos del Señor, tras nosotros vienen nuestros hijos. Tras nosotros vienen muchas personas que nos van siguiendo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser punta de lanza, tenemos que ir por delante. Como el tren, cuando va jalando los vagones, si la máquina se detiene, todos los demás se detienen, hermanos. Pero si la máquina avanza, va jalando a todos, ¿verdad? Así es en el camino de Dios. Eso es lo primero. Dice que él dejó a Dios cuando todo estaba bien, cuando iba prosperando. Y hermanos, si tú dejas a Dios, si nosotros dejamos a Dios, Él también nos dejará a nosotros. Porque hay personas que dicen, no, yo ya no voy al templo, yo no necesito ir al templo, Dios de todas maneras no me deja. Yo no necesito estar en un templo, yo no necesito ir a un culto, Dios no me deja, yo estoy mejor hasta que ustedes. Yo estoy mejor hasta que los que van al templo. Así piensa mucha gente, hermanos. Pero dice la palabra que si el hombre deja a Dios, Dios también abandona al hombre. Vamos a ver lo que dice la Biblia en 2 de Crónicas 12:5. Dice, entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Eso dice, les dijo el Señor, miren, ustedes me abandonaron, ustedes me dejaron, ustedes dejaron mi palabra. Dice, yo también los he abandonado y los he dejado en manos de Sisac. Y hermanos, vemos cómo ellos fueron vencidos en la batalla. ¿Por qué? Porque ellos se alejaron de Dios. Y eso pasa, hermanos, cuando nosotros nos alejamos de Dios, Él también nos va a dejar, hermanos. Y no nos va a prosperar, no nos va a bendecir. Ahora, fíjense, Él tristemente buscó tener contento al pueblo. El pueblo comenzó a hacer sus ídolos. ¿Y saben lo que hacía el rey? El rey los dejaba. Los dejaba que hicieran todo lo que ellos querían, porque él quería quedar bien con el pueblo, aunque no quedó bien con Dios, hermanos. ¿Y qué es mejor, quedar bien con Dios o con la gente? ¿A quién vamos siguiendo, a la gente o a Dios? A Dios. ¿Quién es el que nos va a salvar, la gente o Dios? Entonces, hermanos, tenemos que quedar mejor bien con el Señor, aunque la gente se enoje, aunque el mundo se nos venga encima, siempre y cuando hagamos la voluntad del Señor a través de su palabra. Y vemos, hermanos, que lo que define a un verdadero creyente es la disposición de su corazón para con Dios. Vamos a leer nuevamente 2 de Crónicas 16:9. 2 de Crónicas 16:9 dice:
porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Otra vez esa parte vamos a leer. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dice la Biblia que los ojos de Dios están en toda la tierra y que Dios se fija en aquellos corazones que buscan ser perfectos delante de Dios. Esto se le olvidó a Roboam. Roboam dice que no propuso en su corazón buscar a Dios. Y si hay algo, hermanos, tan triste y tan necio es no darle el corazón al Señor. Lo triste para un joven es que ese joven no le dé su corazón a Cristo, no le dé su corazón a Dios. Dice en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuándo le vamos a dar el corazón a Dios, hermanos? ¿Cuando ya estemos viejitos? ¿Cuando ya estemos en el lecho de muerte? ¿Cuando ya estemos en una cama de hospital? ¿Cuando estemos ya, pues tal vez hasta en coma y nos digan, si me estás escuchando, mueve tu mano derecha? O si me estás escuchando, mueve tus ojos. Si aceptas a Cristo, mueve tus ojos. ¿Vamos a esperar ese momento, hermanos? No, porque nadie nos garantiza que vamos a llegar. La Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, cuando eres joven, antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que lleguen los días malos, antes que tu vida se arruine, entrégale tu corazón a Dios antes que sea demasiado tarde, antes que venga la muerte, antes que venga el juicio de Dios. Acuérdate de tu Creador y no vayas a desechar en tu corazón a Dios, no te apartes de Él. Entrégale tu corazón, porque decirle no a Cristo es lo peor que puedas hacer en esta vida. Rechazar a Cristo es lo peor que puedes hacer, hermano. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Vamos a orar, hermanos, y tristemente vemos que este rey fue necio porque siguió los malos consejos. Fue necio porque fue un joven débil de carácter. Fue necio, hermanos, porque él no dispuso su corazón para buscar a Dios. Pero tú hoy busca a Cristo con todo tu corazón.